En el tiempo de Jesús no se escuchaba de diabetes ni de colesterol, pero una de las enfermedades más comunes, más serias, era de la lepra. Y era la lepra que se salía primeramente en la piel, aunque causaba otros problemas. Lo primero que se daban cuenta es porque en su piel salían grandes manchas vivas donde la piel se abría. Y lo más difícil es que tenían que guardar la distancia social. Y junto a eso, pues imagínense los problemas emocionales que causaba en esas personas que se tenían que alejar de la familia, de la comunidad entera y tener que vivir en lugares aislados porque no podían envolverse con las personas pues sanas que andaban en la ciudad. Imagínense que una persona que tenía lepra quería ir a la pulga. Inmediatamente que alguien se diera cuenta que esa persona andaba ahí, no solamente se distanciaban de ellos, sino que legalmente tenían el derecho de apedrearlos. ¿Por qué? Porque obvio no se querían enfermar de la lepra. Entonces, aparte del dolor físico, el estar viviendo una enfermedad así, pues también sufrían el menosprecio de aquellos de esos tiempos que tenían miedo, pues también enfermarse. Así que aunque no quisieran apartarse de su familia, tenían que alejarse, tenían que vivir en lugares desolados, eran humillados, eran despreciados y pues en el momento que miraban uno sonaban una campanita, los buenisanos, sonaban la campanita, tin, 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 para decir, aquí anda un leproso, córranle y que se vaya de aquí. No tenían esperanza por hablar así. Pero mire, nos dice en el libro de Levíticos, capítulo 14, ese capítulo habla de esos casos de lepra, que cuando una persona tenía lepra, pues estaba, ¿verdad? Apartado de los demás. Pero si esta persona con lepra miraba que esas manchas vivas donde la carne estaba abierta en su piel, miraba que se empezaba a ponérsele así como tecatita, como cuando nos hacemos una herida y que empieza a secarse. Ellos tenían todo el derecho de ir a mostrarse a los sacerdotes, y los sacerdotes de ese tiempo lo revisaban. Y si efectivamente esa lepra se estaba secando, se estaba poniendo negra, o sea, se estaban cerrando las heridas, el sacerdote tenía la autoridad para declararlo limpio y que él pudiera regresar a su casa. Pero si solamente en su anhelo de querer salir de ese abandonamiento allá donde vivían, ellos en su mente se hacían que estaban mirando, que se estaban sanando, pues iban bien emocionados a que el sacerdote los revisara. Pero ¿cuántos de ellos no se volvían a ese calabozo, a ese lugar donde estaban desilusionados y tristes porque solamente había sido su emoción la que los hacía mirar que esas manchas estaban secando? Imagínese la ilusión de ir a volver a su vida diaria, pero que le dijera el sacerdote, no, no es verdad, tus manchas están igual, así que regrésate a tu lugar. Se iban tristes y desolados, pero en cambio si el sacerdote les decía, sí, se te están secando, entonces ellos tenían que conseguir una ofrenda y presentarla a los sacerdotes, y después de eso se podían ir a su casa contentos y felices. Esa era la vida de un leproso. Entonces, llevaban ofrendas, llevaban lo que ellos tuvieran la capacidad, porque no se trataba de gastar en lo más caro, sino su nivel socioeconómico
ellos asimismo era la ofrenda que llevaban. Podía ser desde unas cantidades de harina, podían ser unos palomitas, o sea, palomas mensajeras. No, como lo que diríamos doves en inglés. Los pichones, pero las palomas, las blancas, bonitas. O si ya eran personas de más dinero, de más nivel económico bueno, pues podían llevar hasta un cordero o otras cosas para dar su ofrenda. Así que bueno, tenían dos opciones. Si se miraban sanos, podían irse a casa, y si no, se tenían que regresar a lo mismo, a esperar que les llegara la muerte. Y imagínense, después de haber vivido su vida bonita, mirarse enfermos de esa manera, tuvo que haber sido algo terrible. Y bueno, pues ahorita ya no hay ese tipo de lepra, ¿verdad? Son casos muy, muy aislados los que suceden. Pero en este tiempo hay otros tipos de lepra, y son las enfermedades del alma, no del cuerpo, no físicamente, pero las enfermedades del alma. Y mire, vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 17, verso 11 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro de lejecitos 10 hombres leprosos. 10 hombres, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Jesús, ten misericordia de nosotros. Mire, cuando alguien le gritaba de esta forma a Jesús, ellos estaban reconociendo que Jesús no solamente los podía escuchar, sino que Jesús tenía el poder para darles su sanidad. Estaban reconociendo que Jesús no era un simple hombre como todos los demás, y que Jesús no tenía la misma dureza del corazón como los demás, sino que si ellos le hablaban y él les escuchaba, iban a recibir su milagro. Y mire, con una actitud de nobleza le dicen: ten misericordia de nosotros. No le estaban dando una orden, sino más bien le estaban pidiendo: acuérdate de nosotros, danos este milagro. Tú sabes cómo se sufre como leproso, porque tú eres el Hijo de Dios. Danos nuestra sanidad. Con esas simples palabras que ellos le pedían, le estaban diciendo todo. Y mire, el Señor Jesús dice la palabra que Él mostraba una gran diferencia. ¿Qué miraban en Jesús para sentirse con esa libertad y esa confianza de pedirle su milagro? Miraban en Jesús la grandeza de Dios manifestada, y miraban que su misericordia era más grande que lo que les habían contado. Y cuando Jesús los vio, Jesús les dijo: ir, mostraos a los sacerdotes. Esos leprosos sabían cuál era el proceso para que pudieran ser llamados limpios. Sabían el proceso porque se sabían la ley, y la ley está en el libro de Levíticos, Éxodo, Deuteronomio. Y allí ellos, cuando Jesús les dice: vayan, muéstrense al sacerdote, ellos inmediatamente tomaron esa palabra, porque cuando iban a mostrarse al sacerdote es porque esas manchas se estaban secando. Entonces, cuando ellos escucharon que les dijo: vayan, muéstrense al sacerdote, ellos dijeron: esas manchas se tienen que secar.
Y mire qué maravilloso, porque aconteció que en el camino fueron sanados. O sea que no fue que duraron días o duraron semanas o duraron años en que esa manchita se fuera secando poco a poquito, sino que esa piel de su cuerpo, al escuchar la palabra que es Cristo Jesús, la palabra que ya hemos hablado, que tiene vida, que tiene poder, y es la palabra de Dios más cortante que toda espada de dos filos, la palabra dada por Jesús empezó a secar inmediatamente esas manchas en el cuerpo de esos hombres. Y en el camino fueron limpiados. Entonces, quiere decir que cuando llegaron con aquel sacerdote, ellos ya estaban sanos. El sacerdote les tuvo que haber dicho: váyanse a casa, porque un milagro sucedió. Y lo que más también sucedió es que se acuerdan que eran 10 los que fueron sanados. Pues dice la palabra que uno de ellos, dándose cuenta que fue sanado, regresó a Jesús. ¿Y saben para qué regresó? Para darle gracias, para darle adoración a aquel que dijo la palabra y que inmediatamente se activó a su favor de ellos. Comprendemos que aquellos otros 9, de la emoción, de la felicidad de ir a ver a sus familiares, de que iban a volver a su vida común, se olvidaron de dar gracias. Se concentraron en correr y ver a sus familias. Pero este hombre regresó para darle gracias a aquel que lo hizo. Entonces regresó dándole gloria a Dios en gran voz. Imagíneselo diciendo: gracias, Señor, gracias, Hijo de David, gracias porque me sanaste, ahora estoy sano. Y no me quise ir sin agradecértelo, no me quise ir sin decirte que te doy todas las gracias y que estoy aquí para servirte. Se postró en tierra. No solamente le dijo: gracias, Jesús, nos vemos, sino más bien fue y dedicó ese tiempo y ese momento para arrodillarse delante de él y decirle: Señor, te agradezco por toda tu grandeza. No se olvidó de lo que Cristo hizo por él. Muchas veces cuando nosotros estamos pasando por situaciones, ya sea de enfermedad, ya sea aflicciones, preocupaciones, muchas veces eso nos hace enfocarnos solamente en cómo voy a solucionar el problema. Y nos olvidamos de que todavía el Señor está ahí, que todavía está al pendiente de nosotros. Pero si logramos vencer, y aun cuando traigamos el problemón encima, ir y tomarnos unos minutos y decirle: Señor, gracias, porque son muchos más tus beneficios que esto que ahora estoy pasando. Mire, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón reciben nuevas fuerzas y se regocijan. Entonces este hombre no se olvidó, sino que se acercó y le dijo: gracias. Y el Señor Jesús voltea, lo ve y le pregunta: oye, yo sané 10. ¿Dónde están los otros 9? Yo me imagino que este hombre pudo haber dicho: Señor, no sé dónde están ellos, pero aquí estoy yo.
No sé dónde están, pero yo vi la necesidad y sentí el agradecimiento de acercarme a ti y agradecerte por tu beneficio. Porque aunque sí traía el montón de luchas en mi mente, porque sentí que nunca iba a salir de este pozo, el pozo de la desesperación, el pozo de la desesperanza, el pozo en el que yo me sentía al mirar que esas manchas nunca iban a sanar, pero tú las sanaste. ¿Qué más puedo hacer? Solamente agradecerte y decirte, aquí estoy. Qué bonito, ¿verdad? Eso es lo que el Señor hace en nuestra vida. No nos preocupamos si muchas veces nosotros damos una palabra y las personas reciben esa bendición de su milagro. Si se les olvida porque están felices, porque salieron de ese pozo, no nos preocupemos por hacerlos sentir mal, en decirles, ay, Dios te hizo el milagro y sigues de malagradecido. No. Al contrario, gozarnos junto con ellos, gozarnos y decirles, cuando puedas, agradece al Señor porque te dio tu milagro. Y Jesús es suficiente para traerle a que pueda decir, gracias, aquí estoy para servirte. Servir al Señor no es pesado, porque no se trata de perjuicios cristianos donde queramos atarlos en que tienes que hacer, sino más bien mostrarles el amor de Cristo y dejar que sea el Señor el que obre en cada uno de nosotros. Entonces ahora esa enfermedad de lepra tal vez ya no se manifiesta en el cuerpo físicamente, pero ahora vemos que hay muchísimas enfermedades del alma que muchas veces parecen que fueran la lepra de aquellos tiempos. Enfermedades del alma donde una pomada de la campana o una pomada de vitacilina pueden ayudar, ya no. Ahora hay enfermedades del corazón y del alma que solamente la palabra y Cristo pueden sanar. Porque hemos pasado situaciones tan duras en nuestra vida donde nos han dejado amargura, nos han dejado falta de perdón, nos han dejado tantos problemas que vinieron a consecuencia de aquellas cosas donde tal vez nos equivocamos, donde tal vez no buscábamos el problema, pero el problema llegó. Y lo cual nos hace sentirnos alejados sin ánimo, sin quererlo expresar, sin quererlo hacer saber, porque queremos encerrarnos en ese dolor nosotros solitos. Y eso se va haciendo como una lepra en la cual nos ata a sentirnos que nunca vamos a salir de ahí. Pero mira, así como estos leprosos fueron al mero, al que sí los podía sanar, y que no solamente podía sanarlos, sino darles la salvación de su alma, fueron a Jesús. Y Jesús no solamente los sanó, sino que les dio la salvación de su alma y pudieron recibir esa sanidad tan grande. Y mira, en el libro de Hebreos capítulo 7, verso del 23 al 26, mira lo que dice. Así que te invito a que vayas al mero. Es Hebreos 7, a ver, aquí ya lo encontré, y es del 23, dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, Jesús,
por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable que nada lo puede derribar, por lo cual también puede salvar, no temporalmente, no anualmente, sino perpetuamente, aquellos que se acercan a Dios, y Jesús vive siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, puro, santo, sin mancha, apartado de los pecadores, más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los demás sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios por él primero y luego por los del pueblo, sino que esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y al lograr esto, Jesús, Él es el que puede sanar cualquier lepra que se quiera pegar a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro corazón. ¿Qué estaremos ahora pasando que el Señor no pueda ayudarnos?